Total Osorno, nivel 2. Descuento válido hasta el 31 de octubre 2025. No acumulable con otras promociones. No te pierdas el Cyber en Viajes Falabella, y en Puerto Montt lo puedes encontrar en el 4º piso de tienda Falabella, ubicada en Mall Paseo Costanera. Los esperan con descuentos increíbles y hasta 12 cuotas sin interés para que planifiquen sus próximas vacaciones. Solo en Viajes Falabella. Bajo el volcán. Una puerta multicolor al universo del rock nacional. Bajo el volcán. Vamos a descubrir y redescubrir canciones desde ese lugar en donde crece mucho el pasto. Bajo el volcán. Con Francisco Tapia Robles, cada miércoles a las 9 de la noche en Sinergia 104.5. Bajo el volcán. Ahora, en la web de Radio Sinergia, tenemos todo un universo de sonidos. Ingresa a radiosinergia.cl y en la sección podcast encontrarás contenido musical, literario, entrevistas a artistas nacionales, historias de rock y toda una variedad de interesantes temas en formato podcast. Además, entérate de las novedades de la programación de la radio y los mejores videos de nuestros programas de conversación. Todo esto solamente haciendo clic en radiosinergia.cl. Sinergia. Canciones, actualidad, podcasts. Ya estamos al aire. Buenos días. Oye, este es un programa especial, una inserción especial en el programa de Carlos Cristian, se llama No Me Digas. Y tan especial que quiero dar la bienvenida a la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Macarena Gray. Bienvenida, Seremi. Buenos días a todos y todas que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación aquí a Radio Sinergia. Espero que tengamos una buena conversación, Orlando, para que podamos explicarle a la gente las distintas materias que vemos nosotros como ministerio. Bueno, la buena conversación la tenemos siempre en Radio Sinergia. Va a depender de usted, Seremi. Es verdad. Oiga, Seremi, él no había venido, parece, a conversarnos de su área. Sí, parece que no. Su trabajo de Seremía. Mire, la verdad, varias veces me preguntan qué es como lo más complejo dentro de la labor que hacemos. Hay que entender que nosotros como ministerio hacemos dos grandes labores. Por una parte, presentar la legislación, ¿no?, en materia de derechos, fortalecimiento de derechos hacia las mujeres. Entonces ese es un trabajo que se hace con el legislativo. Por ende, a nosotros como Seremía nos compete hacer la bajada de las políticas públicas dirigidas a mujeres, hacemos charlas, capacitaciones, pero yo diría que lo más complejo también tiene que ver con que nuestro rol es insistir a todos nuestros colegas y a todas las instituciones, que es un poco lo que hace el ministerio, para que incorporen perspectiva de género o políticas con perspectiva de género en sus propias carteras. Y eso también es algo que toma harto tiempo y tienes que estar ahí permanentemente, se podría decir, seduciendo. Si bien somos un gobierno, tal como nos mandata permanentemente nuestro presidente Gabriel Boric a incorporar la perspectiva de género, porque es parte fundamental de su programa, por eso hemos avanzado un montón también, se nota desde las autoridades y desde las propias instituciones que hay un avance profundo en esta materia. Entonces es un trabajo articulado que tenemos que estar permanentemente haciendo y es igual. A veces cansa, pero yo diría que lo más complejo es cuando uno intenta hablar de estos temas y siente como una defensa férrea. Lamentablemente se ha condicionado como que el feminismo fuera algo negativo y no se entiende que es mirar las necesidades de las mujeres para poder avanzar. ¿No sería que fue muy fuerte, muy violento cambiar de una a toda la cultura que había? Obviamente es que estamos de acuerdo que esto había es un tránsito que se viene haciendo hace muchos años. Machista, pero cuando hablamos de feminismo, llega como otra connotación, una connotación incluso, diría Seremi, si me disculpa, hasta casi violenta. Es que yo creo que ese es un problema de las personas que se oponen a entender la definición de feminismo, donde le ponen una connotación negativa a algo. No, tampoco es político. ¿Sabe por qué? Porque si yo le digo somos un gobierno que trabajamos por los derechos de las mujeres, usted me diría, no me cabe ninguna duda.
Y eso es lo mismo que decir gobierno feminista, pero parece que decir gobierno feminista es lo que cae mal. Y eso es cuando se asocia una palabra a un significado distinto al que tiene. No es separatismo. No tiene nada que ver. Porque Nosotros hemos siempre requerido... Hombres, mujeres. Pero nosotros requerimos de los hombres para hacer sociedad. No es un ministerio... gobierno feminista o gobierno de todos, de hombres, mujeres y de Exacto, otros, pero es claro. que hay que partir Ya. que nuestro ministerio establece la base, y como sociedad y como gobierno entendemos que hay una diferencia estructural entre los hombres y las mujeres. Vivimos en una sociedad que es desigual. Entonces, si no partimos de esa base, no estamos entendiendo entonces la cultura en la que nos movemos, ¿ya? Porque principalmente de los temas que venimos a hablar hoy día, de los estudios un poquito, tiene que ver con dar cuenta de que vivimos en una sociedad, por ejemplo, donde la mayoría de las personas que cuidan son mujeres, ¿no? Sí, ya lo creo. No hay un pilar social de cuidados donde podamos decir, bueno, repartamos los cuidados, repartamos las responsabilidades un poquito. Bueno, las parejas de hoy, las responsabilidades las comparten. Yo diría que hay excepciones, pero sin duda hay personas que todavía se resisten o entienden que unos y otros cumplimos ciertos roles en la sociedad y nos cuesta integrar que todos y todas podemos hacer distintos roles y podemos desarrollarnos plenamente. Ya, porque ¿no? hay diferencias también, por ejemplo, en remuneraciones. O sea, en Ahí remuneraciones... hay una diferencia significativa en el empleo, por ejemplo, las tasas de desempleo hoy día, las mujeres tienen menos empleo que los hombres. ¿Y usted sabe por qué es eso? Ya, pues eso es lo que le estoy preguntando. Sí, porque por ejemplo, muchas mujeres llevan a sus niños y niñas al jardín, pero los horarios de los jardines son hasta las 12, 12:30. ¿Cómo uno puede tener una jornada completa si no tiene quien te cuide después? O los horarios diferenciados de las escuelas. Tener un sistema de protección social que se base en los cuidados. Hay muchos países que han avanzado profundamente en que los cuidados sean repartidos y también el Estado tiene que hacerse cargo de los cuidados. Y aquí es súper importante porque esta encuesta que muestra el Ministerio respecto a valorizar los cuidados hace algo que nos cuesta ver un poquito. Muchas veces entendemos que cuidar va como con solo una parte. Ya, por ejemplo, podemos dividir las necesidades de los niños y las niñas en alimentación, en educación, en ropa, y eso tiene un costo monetario. Pero nos olvidamos de quién es la persona que está permanentemente haciendo que el niño o niña se lave los dientes, de que coma, que le cocina y le prepara las cositas, le lava la ropita. Eso también es parte de cuidar. Y es la primera vez que en un estudio entre distintas instituciones se genera una valorización al respecto de eso, donde podemos decir que un niño o niña se promedia que hace un gasto en un hogar de 600.000 pesos mensuales, y esto tiene que ver también con la edad del niño y la niña, porque un bebé hasta los 2 años gasta casi lo mismo en cuidados que en sus bienes, por así decir, pero un adolescente gasta mucho tiempo de cuidado, de tiempo, versus los bienes y servicios a los que tiene que acceder. Entonces, ¿qué es lo que permite este estudio? Visibilizar primero... Pero antes de eso, cuando andamos buscando y usted dice, bueno, no tiene tiempo la persona, la mamá se queda, tiene que ir a retirar los chicos a las 12 del día y por lo tanto su condición laboral se ve desmejorada o no la contratan, qué sé yo. Y no será que tenemos un problema en la legislación laboral porque no hay flexibilidad horaria, no tenemos flexibilización en términos de los trabajos. ¿Cuál es la solución que o sea, si tenemos ahí? la ley Porque de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, donde tiene la flexibilización en las bandas horarias, eso ya existe. Además está la ley de 40 horas también, pero que la ley permite... de 40 horas, todavía no llegamos a las 40 horas. Pero es un avance donde tenemos que ir progresivamente como país. Miremoslo en términos de un empleador, una empresa no trabaja hasta las 12 del día. Pero sí puede tener la opción, una persona que sea eficiente, de tener un horario más flexible que le permita, ¿no es cierto? Claro, o hacer teletrabajo. En distintas horas. Es que está súper bien lo que usted dice. Sí, el tema es que antes ni siquiera nos cuestionábamos estas cosas como sociedad. Sí, bueno, hoy día ya. Y ahora es cultura, ¿no? Con la encuesta nacional de uso del tiempo también vemos que las mujeres que trabajan, son madres, trabajan,
usan cerca de 3 horas diarias más que los varones en cuidar. Entonces, seguimos estando en una sociedad que traspasa un rol que es el de cuidado de las mujeres como si nosotras tuviéramos un gen distinto para cuidar, ¿no? Y esto también los hombres también se lo cuestionan. Hay muchos hombres inscritos en el registro social de cuidadoras, en el registro nacional de cuidadores, porque ellos también cuidan y ellos también les complica que esto se sobrecargue para un lado de la población porque no son visibilizados también como personas que cuidan. Entonces aquí no estamos solo hablando de una cosa que impacta a las mujeres, sino que hay muchos hombres, por ejemplo, que cuidan a sus hijos e hijas y cada vez que le pasa algo al niño o niña en la escuela llaman a la mamá cuando él es el cuidador. Entonces es una sociedad que también nos entrampa a todos y todas y que no beneficia de forma igual. La mamá de por sí está mucho más cerca de pero esa es la forma que hemos construido como sociedad. No, pero es por naturaleza misma, porque el chico en su estado fetal está, ¿no es cierto?, la madre es la que lo regalonea, le da cariño, le da comida antes de nacer. Al nacer, al amamantarlo también está más pegado a ella. Entonces hay una relación mucho más estrecha entre un niño y la madre. No por eso los papás no nos vamos a meter. Bueno, ¿a qué? Obviamente a cuidar a la mamá por un lado y por el otro a cambiar los pañales, a preparar la comida y todo aquello que pudiera hacer. Pero la cercanía natural del niño está con la mamá. Ahora, cuando un niño, y eso es como, yo he conocido parejas que así que tienen, pero muy marcado cada uno sus roles, ayuda permanente, pero cuando el niño se cae, mamá. Lo primero que dice, ¿no? Lo primero que busca la mamá. Sí. Eso es muy natural. O a quien le cuida profundamente. Sabemos que a veces son las abuelas, que también le dicen mamá. Dependiendo ¿no? pero hay una especie pero usted dijo algo que es súper importante, que tiene que ver como más allá. Hay que recordar que, por ejemplo, tu persona significativa es quien te cuida. Ya, si tu mamá o tu papá no está exactamente, ya para salirnos un poco de esto de los lazos de sangre y todo eso, es quien te cuida y ojalá es alguien que te cuide bien. Pero usted dijo algo bien importante, que yo creo que ahora lo hablamos, pero que no es tan compartido. Esto que usted decía, que muchas veces el papá está ahí para hacer la comida, para cuidar. Lamentablemente esa no es una realidad de la mayoría de los niños de Chile. Sí, porque no hemos producido el cambio cultural todavía. No, y la verdad, con la ley Papito Corazón, como les gusta decirle, no hemos dado cuenta que cerca del 95% de las personas no pagan la pensión de alimento. O sea, son varones, quería decir. En su mayoría. Y esto entonces da cuenta de un abandono parental importante en las familias chilenas. O sea, la cantidad de madres solas que están llevando a cabo sus hogares también nos habla de cómo también se empieza a configurar de otra forma nuestra sociedad. Y eso también hay que atenderlo en todas estas medidas. Es mucho más difícil para una mujer sola que no tiene este apoyo que usted dice, que debería ser como lo obvio, ¿no? O sea, deberíamos llegar a eso. ¿No es cierto? A eso que es como hablar de corresponsabilidad, como lo obvio, como un piso mínimo de compartir, porque si uno quiere tener un hijo, uno comparte, uno está ahí para criar y cuidar. Pero más bien los estudios y todo lo que ha pasado también con la pandemia, por ejemplo, la mayoría de las mujeres salió de la fuerza laboral para cuidar, porque los niños y las niñas estaban haciendo el estudio telemático, etcétera. Entonces, sin duda tenemos que avanzar como país, y esta es la propuesta también del gobierno del sistema de cuidados. Pero ¿no? hemos avanzado, ¿no? Totalmente, ahora tenemos centros comunitarios de cuidados, donde acá en la región creo que ya vamos en 10 impulsados, y esos son espacios, porque no hay que olvidar que quien cuida lo hace con mucho cariño y mucho amor, pero también uno se cansa. Yo no sé si a usted le ha tocado cuidar, a mí me ha tocado cuidar y uno lo hace con harto cariño, pero cansa, y sobre todo a mí me tocó cuidar, era 2 veces a la semana, entonces yo podía seguir haciendo mi vida personal, pero hay mujeres o personas que cuidan 24/7. Sí, ya lo creo. Y su vida personal, todo lo que tiene que ver consigo mismo, o sea, se escapa de las manos porque tu dedicación permanente es hacia otra persona. Y también a la gente de tercera edad que tienen que cuidar, no solo una los niños. Una persona con discapacidad, una persona que está postrada, una persona, o sea, aquí cuando hablamos de cuidados en general. Exacto. Y hay, ya la típica enfermera de antes, la que cuidadora, claro. Eso ya ha ido cambiando.
es que es muy caro ahora tener enfermera cuidadora en la casa. Claro, pero ante todo lo que era... Pero generalmente igual... los cuidados de las guerras. Exacto, o sea... La mujer era la que hacía la pega, ¿no es cierto? Claro. De la enfermería. Pero lamentablemente eso lo trasladamos a las casas donde no son mujeres que son enfermeras o muchas veces tienen las herramientas, y lo que más ha salido en la encuesta es la necesidad de capacitación, por ejemplo, para poder tomar a la persona, porque además se daña en la espalda. Lógico. O sea, cuidar tiene vuelta, genera impactos claro. físicos en la salud mental, emocional de la persona que cuida, y eso por primera vez lo estamos viendo, porque nos parece relevante. La violencia hacia la mujer, especialmente, ¿ha disminuido en Chile o ha aumentado? Yo creo que esa pregunta podría tener distintas respuestas y variantes, porque uno podría decir, ¿han aumentado o no los femicidios? Uno podría decir, en relación del año anterior y el antepasado, podríamos decir al menos aquí a nivel regional que sí, pero si bien los datos del 2022 o 2023 eran el doble de lo que tenemos ahora. En ningún caso, cada muerte de mujer nos parece que es lo más terrible y la forma de violencia más brutal que puede tener una mujer, pero además nos dicen aumentan las denuncias. Entonces, yo creo que aquí hay una ponderación que hay que hacer que es bien importante. Primero, antes teníamos una ley que solo hablaba de la VIF, ¿no? La VIF es la violencia que se da dentro de la familia, y luego con los datos acumulados nos dimos cuenta que la mayoría de las personas que viven VIF, porque esto va para la violencia entre primos, entre el tío con la abuela, claro, etcétera, pero la mayoría de los casos, como el 85% de los casos, era de violencia hacia la mujer de pareja o expareja. Ya, esos son el gran grueso de los casos de VIF. Y es por eso entonces que ahora tenemos legislación donde podemos decir que la mujer vive violencia, y además en distintos espacios. No hay que olvidar que con el Mayo Feminista pudimos ver cómo se daban relaciones de poder desigual y cómo se perpetúa la violencia en los espacios educacionales, como en las universidades, en los colegios. Con Ley Karin podemos reconocer que también se vive violencia en los espacios de trabajo, ¿no? Entonces estamos hablando, bueno, ¿para qué decir la ley contra el acoso sexual callejero? Que eso sacó no es solo para la mujer. Es que ninguna ley es exclusivamente para la mujer. Pero cuando hablamos de violencia hacia la mujer, porque hay violencia física, lo que se hace, psicológica, exacto, violencia sexual, normalmente. Exacto, porque lo que se hace es reconocer que una de cada tres mujeres... También cuando dice sí, que no le paga y la no pensión. Se coloca el responsable exacto, de la pensión. Una de cada tres mujeres vive violencia de parte de su pareja o expareja. Eso quiere decir que es el 33% de las mujeres que vivimos en Chile hemos sufrido violencia. Y eso quiere decir entonces que todavía estamos en una sociedad machista. Yo diría que profundamente, porque la violencia es estructural, porque tiene que ver con la forma en que nos relacionamos. Porque, Orlando, si nos tratáramos con respeto, ni siquiera tendríamos que hablar de esto. ¿Y quién ha criado en todo este asunto? ¿Quién es el que ha criado los cabros normalmente en una sociedad antes de esto? La cultura, pues. La cultura, pero ¿quién criaba a esos niños? Pero es que me parece que es una pregunta... ¿Cómo se formó este machismo en Chile? ¿De dónde nació? Es mundial. Primero hay que decir que... Mismo, porque hay países que son mucho más machistas que la nosotros, cultura, ¿no? En general, y esto es a nivel mundial, los femicidios existen, el hombre está por sobre la mujer, es una condición estructural mundial, de cómo el hombre siempre ha sido parte del... el área política, por decir el área pública, y entonces todas las estructuras y cómo se ha condicionado y estructurado el mundo tiene que ver desde una mirada androcéntrica masculina. ¿Ya? Por ende, las necesidades de las mujeres han sido dejadas de lado. No hay que olvidar que las mujeres tuvimos que pelear para tener derecho a voto, porque se decía que nosotras no teníamos la capacidad reflexiva para elegir quién podía gobernar. Eso era tremendo. Bueno, todo eso viene de siglos atrás, no es algo que viene de ahora. Pero me parece que su pregunta, si bien se podría decir que tiene como un sesgo, me parece que es súper importante, porque yo siempre lo digo. No, pero espéreme, es que me parece importante, porque muchas veces a mí me dicen eso, ¿quién cría a los niños? Primero estamos hablando de la importancia de compartir la crianza. Claro, eso es hoy. Pero claro, antes, pero espéreme. Pero no hay que olvidar que si hablamos de que esto es estructural de la cultura, las mujeres también se crían en una cultura machista. ¿Ya? Los hombres y las mujeres se crían en una cultura que es machista. Y eso entonces es una especie de tela araña donde
La mujer se creó en una cultura machista, la mamá, es que es lo que uno aprende a reproducir. Y va reproduciéndose. Pero es que esos cambios hoy día, ¿cuánto hemos avanzado? Yo creo que lo importante de hablar de estos temas, de reconocer las diferencias existentes entre hombres y mujeres, de reconocer las violencias, de reconocer lo que usted dice en el ámbito laboral, en el ámbito ciudadano, ahora con la encuesta, por ejemplo, de las mujeres en política, ¿no? de violencia digital en política, porque las mujeres son las que más son violentadas en sus redes sociales en distintas materias, creo que nos da cuenta de que vivimos en una sociedad que es desigual, que es machista, por ende lo primero que internalizamos todos y todas es movernos de cierta forma. Por algo a los niños les seguimos regalando los autitos y la pelota y a la niña las muñecas, ¿ya? Sin embargo, el hecho de visibilizar todas estas cosas nos hace cuestionarnos. Queremos una sociedad así, yo quiero que mi hijo no tenga los mismos derechos que mi hija o que mi hija tenga otros, etcétera. Yo creo que esa es la capacidad reflexiva y que nos lleva a un mundo donde podemos decir, ¿sabes qué? La cancha no es pareja para todos y todas, y la verdad esto también impacta en cómo nos relacionamos con las otras personas, porque eso es al final, ¿no? Sí, ya lo creo. Seremi, usted me habló que había una encuesta en términos económicos de cuánto cuesta. Bueno, apareció en la prensa que costaba un máximo de 600.000 pesos mensual. 390 por ahí, 390 el gasto real. Lo otro se va acumulando, ¿no? Es que no es real. No es y real. Creo que es lo que yo le decía al principio. Depende de la edad del niño, pero es más o menos tal como usted dice. 390 puede ser en bienes y servicios, que es la ropa, la alimentación, el traslado, la educación, la salud, etcétera. Y el otro 200 y tantos mil pesos que eran como 215.000 pesos, tiene que ver con el tiempo, porque tenemos que valorizar el tiempo. No podemos seguir recargando esto de que se daba harto antes, de que el papá veía al niño fin de semana por medio y es la mamá la que está toda la semana, la que va a las reuniones de apoderados, las que van... Eso es tiempo de cuidado y tenemos que empezar a visibilizarlo. Porque para compartir los cuidados tenemos que visibilizar no solo el papá que se lo lleva a pasarlo bien y a jugar, sino también el que cría. Y ese es el llamado también que hacemos. Y mamá. Exacto. Puede ser papá, o puede ser mamá, o pueden ser los dos. Claro, es que generalmente como recaen las mujeres, por eso también cuando hablamos de corresponsabilidad y que tiene que ver con el proyecto de Sala Cuna para Chile, ¿por qué seguimos pensando en que solo las mujeres pueden llevar a sus niños y niñas a la Sala Cuna y por qué los papás no? Obviamente que sí. Hay un asunto en términos de estos costos asociados que van y que uno puede ir colocando varios otros costos. 3.95 o 3.90 sería el costo mínimo que una familia tiene para criar un niño. Y cuando la familia es monoparental y el otro personaje, porque un niño no viene por una sola persona, no, son dos, se necesitan dos para tener una vida. Esa persona queda en la absoluta indefensión frente a estos costos económicos. No, porque para eso está el Registro Nacional de Deudores y la ley de responsabilidad. Pero usted me decía que los tipos no pagaban. ¿Cuánto porcentaje de gente que no paga? Actualmente está con la ley, es que lo primero creo que hay una confusión en lo que yo dije. Cuando salió la ley, se dio cuenta de que el 85% de las personas no pagaban las pensiones alimenticias. Desde ahí surge la ley. Esto surge en la pandemia, ¿ya? Ahora, actualmente, con todos los mecanismos de pago que hay, se ha ido avanzando progresivamente en los pagos. Lo que yo le dije es que el 95% de las personas son hombres. Porque aquí siempre nos dice, esa ley es solo para los hombres. Y yo le digo, no, también hay mujeres. Sí, lógico. Sí, las leyes no son solo para un lado o para el otro. Lo que pasa es que cuando uno después tiene los datos, tú miras y dices, wow, y la deuda aquí más o menos a nivel regional, que ya ha sido más o menos cancelada la mitad de la deuda, es aproximadamente de 4,5 teletones. Altísima. Exacto. Altísima. Seremi, en el proyecto de la ley de violencia digital, porque, bueno, hay todo un momento político ahora y toda la cosa, hay candidatas, hay también que se ha buscado la equidad de género para tener los candidatos. La paridad. La paridad, ¿no es cierto? Y en algún momento también he conversado con señoras o mujeres
que dicen, oye, no, yo me lo he ganado, no es por la paridad, de mejora el hecho de, porque quieren la oportunidad, pero no que por ley tengan que sentirse obligadas a mitad y mitad. Han habido casos, ¿no es cierto?, que ya hay ejemplos de votaciones que no han sacado nada de voto y por el hecho de ser mujer ha tenido que, o hombre también se ha dado, ha tenido que cubrir un cargo que no correspondía, porque no fue una elección, no llegaron los votos suficientes como para decir, oiga, usted fue elegida. Entonces, también viene la otra parte, que son las capacidades que la mujer ha ido demostrando. Cuando hablamos de igualdades, la mujer ha ido demostrando que sí tiene tanta energía, tiene tanto conocimiento, que también es lectora, que también es filósofa, que también es política. Y eso tiene que ver con las oportunidades de entregarle digamos, el espacio sin que tenga que haber una ley que le diga, no, usted va mitad. ¿Eso ha sido perjudicial? Yo creo que cada uno puede tener su punto de vista en esto. Desde mi punto de vista, creo que la ley de paridad no va únicamente, y usted lo acaba de decir súper bien, no va únicamente a cuántas mujeres y hombres se ponen en la lista o que sea de igual a igual, sino que tiene que ver con algo anterior, que es cómo los partidos políticos también le dan espacio a las mujeres para tener una oportunidad. Porque no es solo llegar a la papeleta, tiene que ver con los espacios que se dan dentro de los partidos políticos, donde es muchas veces gracias a leyes que marcan su posterior, pero la idea de esa ley es cómo en los cuadros y en las representaciones de los partidos políticos se va motivando que las mujeres sean parte, porque durante mucho tiempo, no sé si recuerda esta imagen que se puso muy comparativa cuando partimos nosotros del gobierno, que se ponía al lado del gobierno cuando asumió presidente Elwin, que eran puros varones terneados, y ahora uno veía hombres, mujeres, etcétera. Tiene que ver con eso, ¿no? Creo que a veces uno se queda claro, en una interpretación personal uno puede decir yo me lo gané, etcétera. Esa mujer hizo un bagaje en su partido, hizo un bagaje en su junta de vecinos, hizo un bagaje, porque aquí uno viene de distintos espacios, las dirigencias sociales tienen cara de mujer además, ¿ya? El tema es que pasa que muchas veces las mujeres no dan el salto a otros espacios de representación. ¿Ya? Porque muchas veces, no es que no se atrevan, las cargas dirigenciales son altas, muchas veces son madres, cuidan, como eso también impacta en la vida política de alguien, porque al final cuando uno ejerce política es como un tercer tiempo, ¿no? Uno va a la pega, uno cuida y tienes que tener otro tiempo para ejercer los roles dirigenciales o políticos que uno elige. Viene la otra contraparte. Entonces, oye, yo me voy a dedicar a la política y tú, o viceversa. Tu mujer, dedícate a la política y yo voy a cuidar a los cabros. Es que exacto, eso se da mucho. Hay un libro que lo recomiendo que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Que era un matemático muy connotado, pero había una mujer atrás haciendo todo para que él pudiera estudiar. Exacto. Así es. En términos de violencia digital, esto es... Hay un proyecto ya trabajando. Sí. ¿Cómo eso? Mire, hay un proyecto, bueno, primero en la ley integral se contempla la violencia a través de redes sociales, más que nada lo que se estipula en la ley de violencia integral que ya tenemos, tiene que ver con la difusión de mensajes, quiere decir imágenes o sonidos que yo las envié, por ejemplo, con consentimiento y luego se difunden. Ya, por ejemplo, yo le envío a mi pareja o a alguien con que estoy saliendo una foto mía, pero es algo que es de mí para él y él va y la sube o la comparte en otro espacio. Eso ya es parte de la ley integral y ya está penalizado. Ya, Seremi, interesante eso. Tenemos que hacer un corte y me gustaría que pudiéramos profundizar después de esto. Súper. Desde Osorno, 104.5. Radio Sinergia. Para muchos, el rey fue Elvis. Para otros, Chuck Berry. Pero ¿qué sería de ellos sin esa guitarra que bajó por el delta del Mississippi o por las improvisadas reuniones de músicos en Memphis? En Sinergia 104.5 nos dejamos llevar por un programa de leyendas. La Hora del Blues. La Hora del Blues. Escúchanos cada sábado y domingo desde las 20 horas.
Un regreso a casa diferente y bien informado sobre la actualidad local, regional y nacional. Punto de encuentro. Siempre un buen momento para ponerse al día con información y opinión sobre lo que nos dejó la jornada. Escúchanos de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde en Sinergia 104.5, radiosinergia.cl y vía streaming a través de todas nuestras redes. ¿Sabes qué se vota el domingo 16 de noviembre? Ese día votarás por una de las 8 candidaturas presidenciales. Además, en 7 regiones del país se elegirán senadoras y senadores. Y en todo el territorio nacional se escogerán también a 155 diputadas y diputados en los 28 distritos electorales. Infórmate en cervel.cl o llamando al 606.166. Elecciones 2025. Cervel. 100 años fortaleciendo la democracia. Las canciones de Radio Sinergia suenan en primavera. 104.5 de Osorno. Ya, estamos de vuelta conversando con la Seremi de la Mujer y Equidad de Género, Macarena Gre. Macarena, sé que tiene el tiempo súper limitado, pero estábamos conversando, ¿no es cierto?, de este proyecto de ley de violencia digital, donde actualmente, ¿no es cierto?, tiene que haber un castigo para el ciberacoso, para la violencia digital, para el hostigamiento, para todo esto dañino que muchas veces se está dando. Totalmente. Hay los fake news, hay un montón de cosas. Yo creo que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo esto, yo creo que Orlando lo vas a compartir conmigo. Antes, cuando uno pololeaba, tú tenías que llamar por el teléfono a la casa y te contestaba el papá, la mamá, el hermano. Sí, olvídate de llamar después de las 10 de la noche. En mi casa sonaba el teléfono después de las 10 de la noche y corríamos todos porque era terrible, así. Habían otras formas, uno se ponía de acuerdo para juntarse en un lugar y uno confiaba que la otra persona iba a llegar, vivíamos las relaciones de otra forma, ¿no? Uh-huh. Ahora parece ser que estamos en el mundo de la inmediatez, que si yo mando un WhatsApp, un mensaje y no me contestan, no sé, como que vivimos en una era de la inmediatez donde las redes sociales pueden ser un aporte o como pueden ser algo súper violento y la verdad discriminatorio también. Y aquí me quiero colgar un poquito del estudio de violencia política digital que hizo el Ministerio, donde me parece que esto es súper importante, cómo las redes sociales, que son un espacio para visibilizar, se transforman en un espacio donde se reproducen las violencias al final. Así es. Ahí no tenemos mucho que hacer. No, y aquí el estudio mostraba respecto a lo mismo que tú comentas, cómo el 85% de las personas encuestadas que fueron candidatas en las elecciones recién pasadas dicen haber vivido violencia digital. Y aquí quiero compartir rápidamente una cifra. Por ejemplo, el 47% señala haber recibido mensajes para dañar su reputación, el 48% mensajes de odio o sexistas, 42% difusión de información falsa sobre ellas y 32% referencia a sus características corporales. Mira, cuando hablamos en el mundo de la política, que tiene que ver con el mundo de las ideas y no de las personas, como a las mujeres casi un 40% llegan a darle mensajes, a escribirle mensajes en redes sociales, no porque yo estoy en contra de tu idea, que eso es súper debatible, si cuando uno debate en el ámbito de las ideas, no, tiene que ver con su físico, con su forma, se hacen memes, se hacen distintas cosas para denostar a las mujeres, y esto es algo que se da mucho más en las mujeres que lo que se dirige a los varones. Sea más hacia allá. O sea, yo diría en las formas, a los varones no le denostan tanto sobre su corporalidad. Pero oye, no te funan, ahí tiran una cuestión y aparecen 20.000. Claro, es que ahí yo creo que la gente un poco está usando las redes sociales no como el canal de denuncia adecuado, porque parece que se nos olvidan de dónde vienen las funas. Y las funas vienen de cuando estábamos en la dictadura y la justicia no avanzaba en los crímenes de lesa humanidad y por ende surgen las funas para que todo el mundo sepa que esta persona... La llevaron a las redes sociales. Exacto, pero eso es súper peligroso. Además hay personas que salen funando a otra persona y terminan dentro del ámbito judicial o castigadas dentro de la legalidad las personas que también hacen las funas. Porque la mayoría de estas plataformas son extranjeras, todas. Uh-huh. Entonces, ir a denunciar a alguien no tiene...
Claro, que tiene que ver con la visibilidad. Ahí, por ejemplo, si a ti, Orlando, alguien te funa, tú no vas a, por ejemplo, por una red social, tú no vas a hacer la denuncia en la red social. Tú vas a las policías a mostrar... Y las policías te dicen, mira, hay 3 meses y ni siquiera te pescan. Entonces hemos visto casos bastante complejos respecto a las funas, pero la verdad yo creo que más que las funas o no las funas, lamentablemente como en las redes sociales se han visto como espacio reproductor de la violencia, sea hacia las mujeres, hacia los niños y niñas, o sea, ya hay países que están negando, cerrando las redes sociales para los y las adolescentes por todo lo que genera en el nuevo mundo que estamos habitando. Entonces es una preocupación que tenemos que tener en forma permanente de cómo de cómo llegar a un punto de equilibrio. Y cómo habla de una persona también que se dedica a denostar a otras personas en redes sociales, no solo en redes sociales, en cualquier espacio. Claro, pero 40% de las mujeres que son denostadas en redes sociales o redes digitales, hay que tener una mujer política tiene que tener cuero harto duro para poder aguantar. O sea, es que varias, por ejemplo, con los diversos comentarios también piensan en salirse de la política y eso es lo que nos parece grave. ¿No? Sí, ya lo creo. ¿Por eso qué? Por eso digo yo también y comparto que es grave, porque si estamos hablando de igualdad en términos de que tienen capacidad las mujeres, tanto como los hombres, para participar en todas las actividades humanas, y con esto le están diciendo, oye, retírate. Exacto. Y no respecto a las ideas. La política se discute en torno a las ideas, no en torno a las personas. Además, todos tenemos espejos en nuestras casas. Parece que se nos olvida. Seremi Macarena Gris, gracias por la visita y esperamos tenerla en otra oportunidad para seguir conversando, porque sé que tiene una actividad bien importante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el cáncer de la mama. Sí, aprovecho pasar el dato. Octubre es el mes de la prevención del cáncer de mama. Lamentablemente muchas mujeres mueren a causa de esta enfermedad que puede ser prevenida y puede ser tratada. Como país contamos con un GES dedicado a esto, así que llamar a las mujeres a la prevención, a que se hagan el autoexamen y si sienten algo se acerquen a los dispositivos de salud, porque sin duda detectarlo a tiempo da una mejor calidad de vida, porque si no directamente nos lleva a ser parte de las cifras fatales que hay no solo en nuestro país sino en el mundo. Así es, que le vaya muy bien. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Y este fue un especial de Punto de Encuentro en la mañana. Nos vemos.